Muchas gracias por acompañarnos con el hashtag SF Electoral. Hoy vamos a tener una entrevista con uno de los aspirantes a la presidencia de la República. Hablamos con el doctor Alejandro Yamatei. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Gracias, Otto. Gracias, Claudia. Don Gio, muchas gracias. Gracias por estar. Y ya hizo la presentación el doctor Yamatei, nos acompaña para esta entrevista nuestra editora de Ciudades, Claudia Acuña, y experta en temas judiciales, y Giovanni Contreras, también editor del área de actualidad de Prensa Libre y Guatevisión. Ambos, muchas gracias por acompañarnos. Doctor, comencemos hablando ya de la campaña. ¿Qué lecciones, qué se aprende de la primera ronda, pero también de cara a este balotaje, ya compitiendo directamente con Sandra Torres? ¿Qué diferencias hay en cuanto a la primera ronda y de la experiencia de campaña? Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, creo que a pesar de que sabíamos que teníamos todas las probabilidades de pasar a la segunda vuelta, y nunca nos habíamos imaginado que iba a ser tan intensa. Una segunda vuelta muy, muy intensa. Bendito sea Dios, con muchos apoyos de todos lados. Hemos sumado ya un poco más de 200 alcaldes electos que nos están dando su apoyo. Se ha vuelto en muchos de los departamentos una multipartidaria. Todo el mundo apoyándonos. Y ha sido muy interesante el poder tener contacto con gente que en la primera vuelta fuimos rivales y en la segunda vuelta estamos hablando el mismo idioma, y poder aterrizar en las necesidades de Guatemala a poder hablar de una agenda legislativa nacional que tantas veces lo hemos oído y nunca se ha podido concretar. Interesante, muy, muy interesante, muy intensa, cansada, porque no puedo ya ocultar el rostro de cansancio, creo yo. Se le ve agotado. No, pero no es mala ley, pero se le ve agotado. Es que es cierto, o sea, ya no lo puede estoy lleno de energía, pero como que el cuerpo ya va flaqueando, ya de tantos días, no ha sido demasiado intenso, pero yo creo que de las cosas que esta campaña está dejando es de las cosas positivas, porque hay muchas cosas negativas, pero de las cosas positivas, yo creería que esta campaña nos deja, por ejemplo, el contacto con la gente que anteriormente ya se había ido perdiendo, dada la poca publicidad que puede haber. Obliga a tener que recorrer más kilómetros, a estar más en contacto con la gente, a hablar más con la gente. Ya no es tanto una campaña de invasión aérea, sino que esta es de ejército de tierra. Yo creo que es de las cosas positivas. Deja muchas lecciones, muchísimas lecciones. Y hablando precisamente de las enseñanzas, evidentemente hubo un voto de castigo para el oficialismo y los grupos allegados al partido oficial. ¿Qué mensaje ve usted en este voto, digamos, de castigo de cara a que alguno de los dos participantes en la segunda vuelta pues va a llegar a ser oficialista en algún momento? ¿Oficialista? ¿Por qué? O sea, la gente votó, es que también va a llegar a ser yamateísta el que votó por humanista, va a ser yamateísta el que votó por Isaac Farchi. Yo no lo miraría solo desde el punto de vista de los electores del partido de gobierno, que dicho sea de paso han sido el partido de gobierno que menos votos ha sacado históricamente. Ahí hay un mensaje político contundente hacia la administración de Jimmy Morales. Es obvio, más que obvio. Un mensaje contundente es más que obvio, pero por ejemplo, yo no le miro, no podría decirle a quién se van a ir a inclinar. Nuestros números indican que muchísima de la gente que se inclinó por otros candidatos en la primera vuelta, pues ya se inclinaron hacia este lado con nosotros, y lo vemos reflejado en los números que manejamos, en las encuestas, que han salido algunas, otras que son internas, y lo vemos ahí reflejado. La calificadora de riesgo Moody's hace poco presentó su último informe, y en la calificadora dice que en la primera ronda Guatemala y los electores no tiene un partido que sea una opción anticorrupción. ¿Qué responde a esto? Yo no creo que eso sea verídico. Tal vez no hemos tenido mucha posibilidad de calar los mensajes en la población guatemalteca, por ejemplo en el tema de la corrupción. Nosotros somos unos fieles
defensores de que hay que combatir el sistema como está. Porque el problema no es meter a unos cuantos a la cárcel. Ese es el efecto. Pero el problema es que no se corrige la causa. Y lo vemos, por ejemplo, en los puertos. Vamos a agarrar una línea y meter a todo el mundo a la cárcel e inmediatamente está la línea otra vez, con otro nombre, con otras personas, con otros precios, por supuesto, porque los riesgos aumentan. Es decir, el riesgo aumenta. Pero nadie está corrigiendo el sistema. Y lo que nosotros decimos es que nos tenemos que enfocar en resolver los problemas de fondo. Los gobiernos tienen que ser más abiertos, tiene que haber mayor fiscalización social. Es urgente que tengamos una mayor participación de la gente en la fiscalización social, pero no solo se trata de ver cuánto se ha gastado, sino que tenemos que irnos a la fiscalización de la calidad del gasto y del impacto de este gasto en cuanto a resolver los problemas del país, cosa que todos los análisis se quedan muy superficiales. Las leyes de acceso a la información pues se quedan como una ley ahí que no camina por falta de voluntad. Sí, sirven por lo menos para evidenciar los gastos que ha tenido el Estado al final de cuentas. Pero no con la profundidad que lo deberíamos de tener. Pero ¿y cómo profundizamos? Yo creo que necesitamos un gobierno totalmente electrónico, totalmente abierto, que cualquiera pueda acceder en cualquier momento. No tener que hacer una solicitud de una información. Como hay muchos casos ahí, hay que solicitar por escrito la información, cuando eso debería ser un acceso directo, no un acceso condicionado. Que requiere muchos más trámites. Regresemos al tema de la campaña. Hay una percepción, siguiendo un poco lo que planteaba Giovanni, Moody's lo resume en no hay un tema de combate a la corrupción como eje de los partidos que están en la competencia. Nosotros tenemos tres. Nosotros nos enfocamos en tres temas: empleo, corrupción y violencia. ¿Por qué han sido los temas de toda la campaña. De nuestra campaña han sido empleo, el tema de la corrupción y el tema de la violencia. Y han sido los ejes centrales. De hecho, si ustedes miran el compromiso que grabo todos los días a las 6 de la mañana, van en el enfoque principal de esos tres temas, fundamentalmente. Le iba a decir que, ¿y por qué la gente? Pero no puedo tomar la estadística de la gente, pero por lo menos los tomadores de decisiones y los formadores de opinión siguen sin percibir que ese sea una prioridad para las candidaturas. ¿Dónde se está perdiendo ese nivel de comunicación? Yo creo que en primer lugar, volvemos otra vez, para esta segunda vuelta hay 300,000 quetzales que se pueden pautar en ciertos medios de comunicación por parte del Tribunal Supremo Electoral, que no le llega a la gente. Si nosotros agarramos cuál es el rating de esos canales o de esos programas, son realmente muy bajos. En segundo lugar, no se pueden utilizar las redes como una propaganda, en función de propaganda, porque entonces le cae a uno la viga con las multas en el Tribunal Supremo Electoral. Y todo el mensaje casi que tiene que ser o a través de entrevistas, que han sido muy pocas, realmente comparado con otras, estas han sido muy pocas, a través de foros y debates, que permítanme decirles que esta segunda vuelta prácticamente ha sido nula. Han cancelado 2 porque la otra persona no quiso ir, y entonces la han cancelado los quienes los han organizado. Que yo esperaría que los que hacen falta, como el de ustedes, por ejemplo, no cancele porque no vaya a ir uno de los 2 participantes, sino que salgamos con los que estemos. Pero no ha habido esa posibilidad de masificar la comunicación. Y entonces, al no poder masificarse la comunicación, pareciera como que le suena a todo el mundo más o menos lo mismo. Pero no es lo mismo. Nuestro enfoque ha sido decir, miren, Guatemala necesita entrarle a 3 temas principales: la generación de empleo, que es urgente, y no lo vemos nada más por la presión de los Estados Unidos por el fenómeno migratorio, eso no, es que es una realidad. Si tenemos 200,000 jóvenes que se han incorporado a la vida productiva del país este año y menos de 20,000 van a tener empleo formal con todas las teorías del año entrante, el problema es serio y necesita soluciones serias, y nos estamos pudiendo comunicar lo que hay que hacer para resolver ese tema. Cómo tenemos que mejorar nuestro grado de confianza en esas agencias que miden el riesgo, y el trabajo que va a haber que hacer
en los próximos, no 6 meses, 2 años para mejorar el nivel de riesgo del país, porque eso ni siquiera se mejora de la noche a la mañana. Hay todo un proceso que hay que estabilizar viniendo de un nuevo gobierno que va a llevar entre 18 y 24 meses de subirnos. Un tema puramente de recuperación de confianza. Es que tenemos que recuperar la confianza. Estamos a 17 días, doctor, de la segunda vuelta electoral. En cuanto a las alianzas en los partidos políticos, ¿cuáles han sido sus acercamientos? Bueno, hemos tenido prácticamente con todo el mundo. Hemos tenido de todos lados. ¿Con los partidos o es la gente? Hemos hablado con dirigentes partidarios. Algunos ya se han pronunciado abiertamente a favor nuestro, otros estarán por hacerlo. Hemos sido muy respetuosos de quienes lo han querido hacer abiertamente y de quienes no lo han querido hacer abiertamente. Le puedo decir que hay estructuras completas de partidos políticos que se vinieron en apoyo a nosotros, completas. Pero sin la voz de ningún candidato que compitió con usted en la segunda ronda. De hecho, gente como Telma Cabrera o el señor Villacorta, que tuvieron números que fueron sorpresa, diríamos, para las elecciones, han preferido hacerse para atrás y está todavía la gran duda de Edmond Mulet. ¿Va a haber alguien que se vaya a sumar a esos apoyos? Sí, va a llegar a su tiempo. Todavía hay tiempo, 17 días. Hay tiempo. Esto es una cuestión de tiempos, todo es timing. En una campaña tan corta como esta, los cartuchos hay que saberlos gastar, sobre todo cuando hay tan pocos cartuchos. A propósito de cartuchos, yo me comprometí en el Sin Filtro del lunes a preguntar esto. Hay una crítica hacia la candidatura de Alejandro Yamatei que tiene dos fuentes para poder explotar. Una es el antivoto de Sandra Torres, en el que, por ejemplo, Edmond Mulet hizo críticas muy duras al final de la campaña y que algunos interpretan que hizo que creciera el voto del señor Mulet. Y la otra es la administración de Jimmy Morales, que también podría recibir críticas más duras del candidato Yamatei y no las ha recibido. Pero mire... ¿Son cartuchos que se van a quemar en 17 días? No, permítame decirle. Este gobierno que tenemos hoy ha sido tan mal gobierno que hasta criticarlo duele. Porque no hay comparación, no podemos decirle, ni siquiera han oído 4 años en lo que se les ha ofrecido, se les ha dicho que hagan y todo. No hay interés. ¿Cómo le voy a decir yo? ¿Qué quiere que le diga? ¿Que el presidente Morales ha sido un mal presidente del país? Se lo digo. O sea, yo no tengo empacho en reconocer que el presidente Morales ha sido malo. Pero ¿qué gano yo debilitando o pretendiendo ganar votos, atacando al presidente, cuando él no representa en lo más mínimo, ninguna acción que pueda haberse beneficiado a uno? ¿Qué voy a ganar yo? Yo prefiero irme por el lado positivo. Hagamos propuestas, que mejor hagamos propuestas que las que él debió haber hecho en su gobierno y que no hizo, para que la gente entienda que lo que tenemos que hacer es un gobierno que sepa irse por el lado decente de las cosas. Y antes de irnos al corte, una respuesta monosilábica. ¿Pasa lo mismo con la condesniente de la UNE? ¿Es el mismo caso de ese razonamiento que usted nos plantea? Yo no la ataco. Solo digo que triplicaron la deuda externa del país cuando hicieron gobierno. 4 años. Ok, vamos a hacer una pausa aquí en Sin Filtro Electoral. Acompáñenos con el hashtag SF Electoral. Estamos con el candidato de Vamos, Alejandro Yamatei. Hashtag SF Electoral, estamos conversando con el candidato del partido Vamos, Alejandro Yamatei. Giovanni Contreras, tú tenías una pregunta. Claro que sí, doctor. 106 alcaldes resultaron electos en la primera vuelta de la UNE. De ganar usted la segunda vuelta, ¿cuál sería su relación o política municipalista con todas las alcaldías, independientemente de su símbolo con el que fueron electos? Yo voy a ser el presidente de todos los guatemaltecos. De los que hayan votado por mí, de los que no hayan votado por mí, de los que hayan sido electos por el partido A, B, C o D, eso es lo de menos. Guatemala necesita entrar en una etapa de descentralización del Estado.
Si no entendemos que hay que fortalecer los municipios para fortalecer el Estado, andamos, creo que, bastante perdidos. Tenemos que fortalecer los municipios, tenemos que fortalecer ese municipalismo, y la participación de esos municipios es fundamental en el desarrollo del país. Y ahí va a ser la relación como la que es con cualquiera. Vamos a tener diputados nuestros, tendremos de otros y tendremos una buena relación. Aquí hay que gobernar este país en base a programas. El Plan Nacional de Innovación y Desarrollo en ningún lado dice este está hecho solo para los que piensen como yo, sino que esto está hecho para todo el mundo. Doctor, y hablando de relaciones y del acercamiento que usted dijo que es la enseñanza que más ha quedado de la primera vuelta con la gente, ¿cuál es el problema, digamos, que actualmente agobia más a los guatemaltecos luego de esas conversaciones que usted ha tenido con la gente? En el área rural, hambre. El problema de la productividad en el país es impresionantemente bajo. El cambio climático ha pegado muy fuerte. Hay la urgente necesidad de triplicar por lo menos los proyectos de riego en el país para compensar en algo lo que estamos perdiendo de productividad. Ese cambio climático también ha visto severos daños en la agricultura, por ejemplo en las heladas, y los campesinos están desprotegidos. Ahí es en donde el Fondo de Garantía para el Desarrollo Rural que nosotros proponemos lleva incorporado un elemento que es fundamental, que es instalar el seguro agrícola allá en el país. Ese sí es un elemento totalmente diferenciador de cualquier propuesta política hasta ahorita hecha, y que va enfocada hacia el pequeño productor, a ese pequeño productor que está en manos de coyotes intermediarios el día de hoy, que tenemos que organizarlos, capacitarlos y llevarlos al mercado, que ellos lleguen al mercado para que puedan vender mejor sus productos, y con buenas prácticas agrícolas al mercado regional, léase Centroamérica, o el mercado internacional. ¿Esa es la apuesta de la administración Yamatei? No, me refería... Es uno de los temas. Ok, ¿y dónde está la apuesta de la administración de Alejandro Yamatei respecto al problema de la desnutrición crónica, que es el reflejo de esto que nos planteaba, un altísimo nivel de pobreza mezclado con el cambio climático, con una falta de productividad? Es que ¿dónde está la apuesta? Está ahí, pues, por eso. Miren, Guatemala tiene este 11 de agosto dos opciones. Hay dos opciones. Una que es un Plan Nacional de Innovación y Desarrollo, y la otra es un regreso al pasado. Ese pasado no nos sacó de la desnutrición, la aumentó. Pero cuéntenos de lo operativo. Tranquilo, vamos, tranquilo. Solo para ponernos... Hay que entender que la desnutrición es multicausal. Hay demasiados factores. Uno de ellos, muy probablemente el primero de ellos, es la falta de educación. La calidad educativa es pésima. Y eso incide terriblemente. La mujer tiene en promedio 2 años de escolaridad. Incide eso dramáticamente. 2, el tema de que estamos perdiendo por la deforestación buena parte de nuestra tierra fértil, que se está yendo a los ríos como producto de que el agua se lo está llevando porque las cuencas están deforestadas. Eso ha bajado los niveles de producción. 3, no hay realmente políticas establecidas de desarrollo rural que puedan hacer para mejorar cultivos con mejores semillas, con mejores métodos de cultivo, con tecnificación de la tierra, de tecnificación de los cultivos, el manejo de la tierra, etcétera. No lo hay. Nosotros tenemos que apostar a un manejo integral. Uno es el tema de aumentar la productividad para poder mejorar las condiciones. 2, el tema de introducir la parte desde el Ministerio de Educación a través de lo que es la educación extraescolar, lo que hay que hacer con los padres de familia para aprender el manejo de la nutrición de sus hijos y cómo se pueden tratar en coordinación con el MAGA y con el Ministerio de Salud Pública las políticas para que puedan tener huertos familiares donde puedan producir las cosas que tenemos. Por ejemplo, comemos incaparina cuando podríamos comer ramón. Y en el Petén tenemos cientos de miles de árboles de ramón donde podríamos estar nutriendo a nuestros niños. Pero vamos a otro enfoque. El enfoque basado en la educación es darle de comer a los niños en las escuelas. El desayuno y el almuerzo escolar es urgente en las escuelas. Ya no darle a un padre de familia una cantidad de dinero por su hijo en la escuela, sino darle al niño en la escuela la nutrición adecuada. Porque un niño con hambre no aprende. Eso es
Eso sí es definitivo. Y vamos a enfocarnos en el tema de la nutrición en la escuela. Vamos a ampliar el impacto del programa de los 1000 días. Ese va a ser un impacto real. Incluso hay en esa reformulación de programas sociales el abrir las guarderías infantiles para las madres trabajadoras en los municipios del país para solventar en algo a los niños que en más riesgo están. Y vamos a darle un seguro médico a los niños que están en la escuela preprimaria y primaria. 2.5 millones de niños que van a poder tener por lo menos 2 desparasitaciones al año ya obligatoriamente como parte de ese seguro. Que esto la última vez que conversamos iba en una etapa de negociación con una aseguradora extranjera. Teníamos que averiguar si podíamos hacerlo a través del CHN y íbamos a contar con un reaseguro porque son 2.5 millones de niños. Y ya lo podemos, y ya lo anunciamos después de haber estado aquí, a los 2-3 días, y sí se puede hacer. Ahí, por ejemplo, vamos a darle 2 veces al niño por lo menos el tema de la desparasitación, porque hay que reconocerlo que por los pisos de tierra, por los malos hábitos higiénicos, muchas veces eso de que se engordan las lombrices es cierto y el niño se desnutre. Entonces hay que tratar la desnutrición con los efectos multicausales. Ahora sí es un tema que es altísimamente preocupante. Si uno se va a Tacaná en San Marcos, no hay que hacer una gran encuesta, solo mira uno a los niños, los puede pesar, los puede medir, y el 80% de los niños barato en Tacaná tienen por lo menos algún grado de nutrición. Es terrible. Iván. Sí, queremos saber, doctor, ¿quiénes son sus financistas para esta campaña? Pues ahí están en el Tribunal Supremo Electoral todos los reportes. Hemos entregado todos los reportes al Tribunal Supremo Electoral, ahí están. Yo soy candidato a la presidencia. No soy el encargado del auditor, manejamos una auditoría externa, manejamos una auditoría interna y hay un órgano de fiscalización del partido y ahí están a la vista de quien lo quiera los comprobantes de donativos que han habido. Pero sí conoce a los que aportan más. Pues la verdad que mi chance ha sido ganar votos, no estar buscando pisto. La gente que nos ha aportado, incluso algunas personas han salido en la prensa ahí criticadas, pero lo bueno es que a nosotros nos critican porque salen los nombres y en algunos casos dicen 50,000 quetzales en efectivo y cuando fue con una tarjeta de crédito, por ejemplo. Pero sí, ahí están, ustedes mismos han hecho. ¿Cuál es el aporte? Ustedes mismos hicieron un artículo ahí que no sé ni cómo se lo sacaron. ¿Cuál es el aporte de campaña más grande que ha recibido? Yo, ninguno. Yo. La candidatura de Alejandro Yamatei. Yo ninguno. O sea, que alguien ya ha llegado ahí y aquí está una tumaleta. Sí. No. Con los controles que hay ahorita en el Tribunal Supremo Electoral, una de las cosas más difíciles para haber conseguido son los aportes de campaña. Ha sido lo más difícil de conseguir. Y eso lo puede decir cualquiera de los otros contrincantes que no pasaron a la segunda vuelta. Pregúntenselo. De lo más difícil. Pero entonces los nombres que han salido sí son personas que han aportado a su campaña. Ahí están en los registros. Ahí están los registros. A grandes rasgos, ¿podría saber usted si también hay, por ejemplo, militares que aportan a su campaña? No. Y si nosotros, que yo no sé cuáles les ha agarrado a ustedes los militares. Nosotros tenemos 5 militares o 6 en el partido. Tenemos más médicos, tenemos más abogados, tenemos más ingenieros, tenemos más arquitectos. ¿Por qué no me preguntan cuántos abogados tenemos? ¿Cuántos abogados tienen? Más de 200. ¿Y militares? 6. 6. Sí. ¿Y tendrán más peso? Bueno, vimos una candidatura hace 4 años en la que había una buena cantidad de profesionales, pero los militares terminaron imponiéndose en el gobierno de Jimmy Morales. No. ¿Cómo lograr un balance en el que un sector que participa en una candidatura no termine influenciando o cooptando a un presidente? Yo, gracias a Dios, sí tengo roscas. ¿Tienen roscas? Sí, estas. Y de ahí no tengo. Bienvenido al club. Ya somos Douglas. Y de ahí no tengo. O sea, miren, yo no sé qué les pasa muchas veces a la gente, pero tratan de encasillar los resultados de antes y los efectos de gobiernos anteriores y los tratan de encasillar como que si uno fuera a hacer exactamente lo mismo. Mire, Otto, yo llevo 12 años luchando por esto. Yo no voy a perder un día de mi mandato.
uno de mi mandato en cometer los errores que he visto que han cometido los 4 que me antecedieron en eso. No lo voy a cometer. He tenido suficiente tiempo para ver. Uno necesita un presidente que tenga el poder de decisión en la presidencia, pero que no es el rey del país. Y hemos tenido algunos que se han creído reyes del país o reinas del país. Hemos tenido gobernantes que han sido anodinos, en la actual. Hemos tenido otros que simple y sencillamente se dejaron mangonear. Guatemala necesita decisiones, necesita un presidente que tenga carácter, necesita un presidente que tenga equipo, necesita un presidente que tenga un plan de gobierno, y el equipo no solo son los 14 ministros, Claro, el equipo es detrás. toda la estructura que hay la necesidad de implementar para poder accionar lo que se está pretendiendo hacer. Doctor, tenemos que hacer una pausa. Claudia, tú ibas a preguntar, pero tenemos que hacer un corte. Hashtag SF Electoral. Estamos con el doctor Alejandro Yamatei, candidato presidencial del partido Vamos. Muchas gracias por acompañarnos. Entramos ya al tercer bloque de hashtag SF Electoral. Conversamos con el doctor Alejandro Yamatei, candidato presidencial por el partido Vamos. Estamos a 17 días, ¿verdad? Ya menos. Bueno, sí, tomando en cuenta Ya a las 10 de la el noche ya se fue. sí, viernes a mediodía del 9, pues ya estaremos en la veda electoral y habrá terminado la campaña 2019. Claudia. Doctor, el interés del país en estos días ha estado centrada en las amenazas y presiones del señor Donald Trump y obviamente obligarnos al país a ser un tercer país seguro en el tema migratorio. Desde su perspectiva, ¿qué es lo que se ha hecho mal? Porque usted ayer menciona que no es tan malo, ¿verdad? Que, No, un momento. Ahí voy terminando. ¿Qué es lo que se ha hecho mal? Gracias a Dios tengo la grabación. Cada vez que hablo hay una grabadora a la par porque ya sé de qué pata cojean algunos. Y entonces prefiero curarme en salud. Pero fíjese que lo que yo hice ver fue que había unas declaraciones del ministro de Gobernación en la noche anterior, en donde en base a lo que él había dicho no sonaba tan malo. Eso fue lo que yo dije, en base a lo que él había dicho. Que sin embargo lo triste era que este gobierno no hubiera sido lo suficientemente transparente como para habernos dicho, mucha, esto es lo que estoy negociando. Por lo menos a mí como candidato a la presidencia, creo, y se lo pedí al presidente en una junta que fue así de esas de que entrada. No fue una reunión larga. En una entrada por salida en donde uno se cruza con una persona, como tantas veces. Presidente, mucho gusto, ¿cómo estás? Doctor, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Mira cómo está el tema del tercer país seguro. ¿Por qué no me haces un favor? ¿No habrá posibilidades de ver de qué se trata? ¿Y qué le responde? O que se pueda detener eso hasta después del 12 de agosto para que el nuevo gobierno, porque a mí me tocaría echarme la pacaya encima y quisiera ver de qué se trata. Y me dijo, con mucho gusto. Hasta ahí se fue la conversación. Pero tampoco hubo explicación del presidente ni un compromiso de lo vamos a aguantar. No hubo ninguno. 2 semanas. No hubo ninguno. O sea, el presidente hizo lo que regularmente hace, escuchar y seguir su camino. Y yo escuché y seguí mi camino. Y estoy a la espera de que me digan de qué se trata. Yo lo que dije fue lo que este señor dijo ahí, que es la única información oficial, digamos, que tenemos del gobierno, porque no, hasta donde yo sé no hay otra. Lo que este señor dijo no suena tan mal como él lo dice, pero, dije yo, a mí me late que no es este señor el que debería estar negociando esto. No es el momento político para hacerlo. Yo entiendo que los Estados Unidos están en una campaña electoral, o están en pre-campaña, y que el señor Trump se caracteriza porque lo que dice, así sea que no le convenga al mundo, lo va a hacer. Y ya se metió entre ceja y ceja a Guatemala y hoy está tirando todo lo que puede contra nosotros. Está hablando de una prohibición para viajar a los Estados Unidos, ya no solo para migrantes, sino para el resto de la población. Bueno, le quitarán la visa a Raimundo y medio mundo, pero de igual manera el problema de tercer país seguro, enfoquémonos. Existe lo que se llama la Convención Internacional de Viena. Ahí se delimita lo que es tercer país seguro como tal.
Cuando uno lee la Convención Internacional de Viena, lo que el Estado receptor tiene que ofrecerle a la gente, Guatemala no está en las posibilidades de hacerlo. Basado en la Convención Internacional de Viena. Si lo que se va a hacer es un acuerdo de tercer país seguro en el que se utilice a esa Convención Internacional de Viena como el marco conceptual de eso, señores, discúlpenme, así sean solo salvadoreños y hondureños, no podemos hacerlo. Hay que darles trabajo, hay que darles casa, hay que darles alimentación, hay que darles protección, hay que darles educación. O sea, si nos basamos en la letra muerta de la Convención de Viena. Esa es una. Si eso es lo que se está negociando, no le conviene al país. Pero no sabemos si ese tercer país seguro se va a circunscribir a la Convención de Viena o si va a tener ciertas y determinadas condicionantes que está poniendo el Estado o privilegios que va a poner el Estado que no quiere que le lleguen los Estados Unidos. Como por ejemplo, no se preocupen de la alimentación, nos vamos a hacer cargo nosotros, de la devolución a su país nos vamos a hacer cargo nosotros. Solo de tengan su estadía, territorio guatemalteco. No, es que solo hay tres caminos. Cuando uno lee, por eso es interesante leer la Convención Internacional de Viena, cuando uno lee, hay solo tres caminos. Una persona puede estar en un tercer país seguro para, uno, solicitar asilo en ese país. Mi pregunta sería, ¿cuántos salvadoreños y hondureños podrían pedir asilo en Guatemala? Yo creo que muy pocos. Las cifras son muy bajas. Yo creo que son muy pocos. En primer lugar, porque nuestra Constitución reconoce con todos los derechos y privilegios a un centroamericano con solo el hecho de cruzar la frontera. O sea, de hecho, ya son guatemaltecos. La figura de asilado o refugiado tendría que ser lo que van a ir a pedir. Entonces, esa parte sería muy poco los que lo pedirían. La otra es pedir refugio. Pero resulta que en esas conversaciones, de los extractos que hemos logrado ver, es que la Organización Internacional de Migrantes, la OIM, va a agarrar al que quiera irse de refugiado y lo va a ubicar en otro país, no en Guatemala, bajo el cargo, bajo el dinero de los Estados Unidos, no de Guatemala. Y la tercera es el que no acepta quedarse aquí o agarrar el estatus de protección en Guatemala, no acepta irse refugiado a otro país, tiene que ser devuelto a su país y va a ser devuelto a costillas del erario norteamericano. Esos son los extractos de lo que uno logra interpretar, lo que significa que esa Convención Internacional de Viena no necesariamente es la que se está aplicando estrictamente como tercer país seguro en este caso, pero como todo lo estamos elucubrando, porque lo que hemos tenido es pedacitos de información, no es aquí está, esto es lo que quiero firmar. Y esto es lo que puedo ganar. Y esto es lo que me dan a cambio, o esto es lo que el país gana, o esto es lo que el país va a ser retribuido. No lo sabemos. Esa es la parte de comunicación de este gobierno, bueno, que no solo en este caso, 3 años, 8 meses. Pampa 3, casos sí, todo lo que hemos visto. A ver, en el escenario de que Alejandro Yamatei gane la segunda ronda, muy probablemente, aunque usted dijo que se va a dormir después de las 6 de la tarde, muy probablemente va a tener una llamada de la embajada o incluso del gobierno de los Estados Unidos desde Washington D.C. para decirle tengamos un acercamiento. ¿Qué es negociable, qué no es negociable y qué pediría en toda esta controversia el presidente electo? En primer lugar, si recibo la llamada, Otto Ángel... ¿Qué la va a recibir? Otto Ángel, si recibo la llamada, le prometo que soy el primero en llamarlo y decirle qué fue lo que hablé. Okay. Yo no tengo ningún empacho en esconder las cosas. Segundo, si a mí se me llega a proponer un acuerdo, voy a tener 5 meses para que el nuevo Congreso, si fuera mi caso y no el presidente actual, el que lo tuviera que mandar al Congreso de la República. Porque por ser un tratado necesita ser ratificado, improbado o modificado en el Congreso de la República, según el leal saber y entender de los abogados
expertos en esa materia que nos acompañan en el partido. Hay quienes opinan que no, pero según nuestros abogados, tiene que irse forzosamente al Congreso de la República. Y entonces es un pleito que será en el Congreso de la República. Pero tenga la certeza que si yo recibo esa llamada, le la voy a contar. Le paso mi número. Sí, y yo le paso, bueno, usted tiene el mío. Sí, pero nunca me contesta. ¿Qué dice? Escribe el WhatsApp porque mire, ahorita tengo un montón de llamadas, ¿qué quiere que haga? Si lo estoy atendiendo a usted no puedo. Escribe el WhatsApp y al chilazo le contesta. Giovanni. Sí, hablando de que un tratado de esta magnitud tendría que ser ratificado por el Congreso, por ahí fue la resolución de la CC. ¿Por qué cree que el gobierno está culpando a la CC de las declaraciones del presidente Trump? Porque yo creo que no leyeron la resolución de la CC. Si la CC no emitió una no emitió un amparo para que se dejara sin efecto un hecho que no se ha consumado. Porque es que recuérdense que aquí hay una cuestión. Una corte no puede pronunciarse por un hecho que jurídicamente no se ha consumado. Aquí no ha habido tratado que se haya firmado. De la corte, ¿cómo va a impedir algo? Por lógica jurídica, y eso que soy médico, pero algo entiendo, no puede venir y decir, mire, presidente, usted no vaya a firmar nada. No, le dijo, presidente, si usted firma algo, y se recuerda que lo tiene que mandar al Congreso. Porque el hecho de la firma no se dio. O sea, y ahí estuvo, por eso no podía haber un amparo provisional, porque no había un hecho jurídico del cual ampararse. Entonces lo que hicieron fue, ante un amparo que presentaron de un hecho jurídico que no procedía, porque no procedía, no era el momento para presentarlo, viene la Corte de Constitucionalidad, se voltea y dice en su comunicado es que no entra a conocer el amparo, pero que recuerda que tiene que ir al Congreso. Eso me permite dar paso a esta pregunta. Hemos visto una relación muy tensa entre el Ejecutivo, incluso el Congreso de la República, con la Corte de Constitucionalidad. Hubo momentos, usted recordará, a inicios de año en el que había muchísima bulla de que incluso el presidente iba a desconocer a la Corte. Declaraciones de funcionarios, pero hoy nos enfrentamos a escenarios en los que la CC es la Corte Celestial y en algunos otros casos es casi que un reducto del infierno. ¿Cuál es la posición de Alejandro Yamatei respecto a la Corte? Que no sea reducto del infierno, como usted le llama. Pero que digamos hay posiciones que van por ese lado. Mire, siempre, ante cualquier sentencia, va a haber una parte que no va a estar de acuerdo. Eso así es. Ni modo que si nos vamos a un juicio porque usted me da visto a mí y llegamos ahí y el juez viene y dice no, me cae bien otro, no tiene razón el doctor Yamatei, que no le pague. ¿Sí? Yo voy a estar enojado. Pero veo una corte ideológica, por ejemplo. Permítame. Yo veo una corte que no ha sido coherente en sus fallos. Y no ha sido coherente y nos ha dañado internacionalmente la imagen de riesgo a que don Giovanni se refería. Eso nos lo ha dañado, por ejemplo, la incoherencia de la Corte de Constitucionalidad en muchos de sus fallos que tienen que ver con inversiones extranjeras. Que podemos en otro programa discutir ampliamente al respecto. Si miramos, yo como ciudadano pues miro incongruencia, que para unas cosas sí, para otras cosas no, y para otras cosas tal vez. Ahí no se ha mantenido una parte. Entonces uno no puede venir y acusar ideológicamente, porque entonces no todo se va al mismo lado, porque ha habido incoherencia. Ok, tenemos que hacer una pausa. ASF electoral con Alejandro Yamatei. Vamos ya al último corte de esta entrevista. Muchas gracias por acompañarnos en Sin Filtro, #SF Electoral. Seguimos conversando ya en este último bloque con Alejandro Yamatei, candidato presidencial del partido Vamos. Claudia Acuña, tú tienes tenía una inquietud que no quisiera que se quedara en el aire. Si Alejandro Yamatei fuera ya el presidente electo y en este momento usted tuviera la oportunidad de dirigirle un mensaje directo a Donald Trump para tratar de bajar un poco esas tensiones, esas presiones y negociar, ¿qué le diría? Señor presidente Donald Trump, Guatemala tiene problemas. Y usted está teniendo problemas como consecuencia de los problemas que tiene Guatemala. Ayúdeme a resolver los problemas de Guatemala. El desarrollo, la inversión, que nos abran los mercados,
de la fresa, de la todas las berries que nos cerraron, el mercado de la carne que está cerrado desde hace tanto tiempo, el mercado del aguacate que necesitamos, que podríamos exportar cantidades industriales a los Estados Unidos. Tenemos que entrar en una relación de aliados con los Estados Unidos. Y comprendo que tenemos que hacerlo. Es nuestra órbita y está bien, entendámoslo. Pero una cosa es una cosa y la otra es tratarnos de imponer cosas que no puedan ser ajustadas a nuestra realidad y que pueden ocasionarnos mayores problemas. El chance de la negociación con un nuevo gobierno creo que es la mejor salida en este momento para el atolladero en el que está la diplomacia guatemalteca. Aprovecho para preguntar, ¿sigue en sus presupuestos que Pedro Brol sea su canciller? Brolo. Brol. Sí. Él va a ser su canciller. ¿Hay alguien más que ya tenga definido en su gabinete en este momento? Ya los presentamos a todos. Pero los habían presentado como coordinadores de mesa. Sí. ¿Van a ser ellos los que van a ser básicamente todos ministros? Sí. ¿En seguridad me puedes recordar quién es? Ese seguridad. ¿En gobernación? No, en gobernación es uno de los tres que no hemos mencionado. Educación es una... Claudia Ruiz Casasola. Ok. Muy bien. ¿Y en salud? Hugo Monroy. Hugo Monroy. Ok. En agricultura, Oscar Bonilla. Oscar Bonilla. Alguien que quiera contar porque sea muy relevante para su estrategia de trabajo de los que ya tiene definidos. ¿Cómo así? No, es decir, aparte de estos 4 que hemos hablado, ¿hay alguien que le llame la atención, que le haya costado convocarlo o que por las estrategias que tiene sea muy relevante para sus intereses? No. La semana entrante, primero Dios, no. De este lunes en 8 vamos a anunciar al ministro de Economía y al ministro de Gobernación. ¿Viene el ministro de Economía del partido o como regularmente se hace? Es una práctica muy común. ¿Viene del sector privado tras alguna conversación con...? No. Va a ser alguien que trabaje en el sector privado, obviamente, pero que ha sido muy afín a nosotros durante todo el tiempo que hemos desarrollado las políticas del Plan Nacional de Innovación y Desarrollo. Asisclo Valladares no está en los presupuestos de la próxima administración. ¿Cuál? Asisclo Valladares es el ministro de Economía. No. Ok. Giovanni. Sí, antes de pasar a las últimas preguntas quería... Ningún ministro se ve. ¿Y algún candidato presidencial de los que quedaron en la primera ronda? Podría ser. Ok. Ni Telma Cabrera ni Villacorta, supongo. Mulet ya dijo que no iba a aceptar. Era la cantidad de gente del MLP que nos ha apoyado. ¿Así? En el interior del país. Estructuras completas. Y es que tenemos que apostar a la productividad. Miren, los problemas del país, hoy estamos enfrentando problemas muy serios del país. Son mucho más allá que ahorita. Los problemas ideológicos tienen que quedar de un lado. Hoy tenemos un gran reto de sacar adelante a Guatemala y es un problema no ideológico, es un problema de hambre, es un problema de falta de empleo, es un problema de falta de oportunidades, es un problema de esa maldita y asquerosa corrupción que nos carcome y que ha carcomido las instituciones del Estado, que nos cuesta en el mejor de los casos, según Transparencia Internacional o una de esas medidoras, 12 mil millones de dólares, 12 mil millones de quetzales al año. Ya, ¿cuántos hospitales podríamos hacer con 12 mil millones? ¿Cuántas carreteras? ¿Cuántas escuelas? O sea, con un año ya no llegamos con 4. En la parte de corrupción, usted mencionó que había que reformar el sistema. Con un Congreso variado, digámoslo así, que va a haber en la próxima legislatura, ¿a qué reformas para realmente reformar y transparentar el sistema le entraría? Por ejemplo, que diputados ya no tengan que elegir magistrados, por ejemplo, que ya la población no tenga que votar por listados de diputados, sino por cara. ¿Cuál de esas reformas estructurales, incluso constitucionales, le entraría a esas? Miren, yo creo que nosotros tenemos que ser la primera ley que tenemos que hacer de nuevo es la ley electoral y de partidos políticos. Porque esta se convirtió en un Frankenstein. Tiene el ojo de uno, el brazo de otro, la pierna de otro, y cada chapuz que le han ido haciendo, hoy tenemos que hacer la nueva. Yo, por ejemplo, estoy a favor de incluso dividir los distritos electorales en subdistritos electorales, para que haya una mayor y auténtica representación. Por ejemplo, de 33 municipios de Huehuetenango, pensar que todos los candidatos son de Chantla o de la cabecera y casi nadie del interior,
¿Cuándo lo vamos a hacer? Cuando podemos dividir un distrito en varios Pero subdistritos. eso requiere reforma constitucional, ya le dijo la Corte. Por eso, yo le estoy diciendo lo que podríamos hacer. La otra es que debemos irnos por el lado nominal, o sea, que la votación sea por persona al Congreso de la República. También una reforma constitucional que no está en nuestro radar en este momento, hacer una reforma constitucional. Hay que hacer funcionar esta Constitución. Y no la hemos hecho funcionar esta. No hemos ni siquiera hecho. Ahora, muchos de los cambios en la corrupción, Giovanni, no son producto de leyes. Son producto de quitarle la discrecionalidad a los funcionarios. Son sistemas. Por ejemplo, botar un árbol en un área protegida se lleva 3 años para sacar una licencia. 3 años. Cuando él podría hacer mi licencia, mando la foto del árbol que voy a correr, pago mi licencia y después contra el pago me mandan a verificar que boté ese árbol. La podría tener 24 horas. Pero no, vaya usted a tratar de botar su arbolito. Entonces hay que caerse muerto con algo antes. O sea, mucha de la corrupción que hay deviene de la falta de procesos tecnológicos, ya no simple y sencillamente el papelito de a mano, que nos ahorraría incluso muchísima personal en muchas dependencias si estandarizáramos y automatizáramos procesos. En la SAT, el uso del cruce de la factura electrónica con la factura electrónica, daríamos un gran paso en contra de la evasión. Hay muchas cosas que se pueden hacer contra la corrupción que no necesariamente tienen que pasar al Congreso de la República. Y ahí es en donde el gobierno se tiene que poner las pilas de demostrarlo, porque ahí va a ser donde vamos a poder generar esos niveles de confianza y credibilidad en los primeros días, tomando las acciones que vamos a tomar. Pero también hay cosas que son críticas para salir del atolladero en materia económica y en procesos que sí pasan por el Congreso de la República, ley de competencia, todo lo que tiene que ver con la regulación de mérito para el servicio civil. Y es un Congreso. La ley de servicio civil y es un Congreso, creo que es clave que compartimos eso, doctor. Eso es un Congreso cuya primera minoría es la UNE, con 52 diputados. Una UNE que si usted gana, va a pasar un proceso de transición, pero igual va a tener mucho que decir y mucho que negociar ahí. ¿Hasta dónde? Están viendo el árbol, no el bosque. Doctor, ¿ya tiene su agenda de transición de llegar a ganar la segunda vuelta? ¿Cómo van a Sí, hacer el 13 de agosto haremos la presentación del equipo de transición. 13 o 14 de agosto. Estaremos listos para presentarlos. El que lo va a encabezar es el vicepresidente. Lógicamente, él es el que debe encabezar el equipo de transición. Va el designado ministro de Finanzas en ese equipo. ¿Qué es? Álvaro González Richie. Ok, exdiputado de CRE. Sí. ¿Cierto? Tenemos el equipo. Sí, tenemos ya un minuto, perdón. Solo si puedes sintetizar en 30 segundos esa respuesta que le iba a dar a Claudia y después pasamos a que le pueda hablar a la audiencia. 14 de agosto haremos la presentación del equipo de transición. Va a haber figuras novedosas en ese equipo de transición y muy probablemente vayan a haber figuras incluso de otros partidos políticos, porque queremos que ese equipo de transición estemos empapados, la mayoría de la gente que van a tener participación en el Congreso y que vamos a tener que trabajar con ellos muy fuertemente, de manera que todo el mundo sepamos en qué estado está la nación, cómo lo estamos agarrando y hacia dónde nos tenemos que dirigir. Doctor, ya estamos por concluir, pero tiene el tiempo para hablarle a los guatemaltecos que nos están viendo en Sin Filtro. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes tres. Una muy interesante charla como siempre aquí. Muchísimas gracias a ustedes, estimados amigos y amigas de Sin Filtro. Este 11 de agosto tenemos una oportunidad, muy de las pocas que nos van quedando, para poder salir adelante. Tenemos dos opciones. La dicotomía que tenemos enfrente es innovación y desarrollo y volver al pasado. De ustedes depende. Depende que no nos quedemos en nuestra casa, depende que vayamos a votar, depende que lo hagamos alineando las necesidades del país en un plan nacional de innovación y desarrollo, que lo que pretende es instalar el modelo económico que Guatemala requiere para que podamos ser exitosos y principiar a caminar en la búsqueda de esa paz, progreso, desarrollo y justicia que tanta falta nos está haciendo. Este 11 de agosto
Lo único que no se vale es no ir a votar. Este 11 de agosto tomamos la decisión de una Guatemala próspera o el regreso a una Guatemala de la que no queremos volver a regresar. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Hay que contarles que además de la invitación que le hicimos al doctor Yamatei para participar en esta entrevista, hemos invitado también a la candidata presidencial Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza. Sin embargo, aún no ha confirmado si va a participar en este espacio. De nuevo, si no viene, me vuelve a invitar, vuelvo a venir yo. Lo analizamos y le contamos, doctor. Muchas gracias. El doctor Alejandro Yamatei, candidato presidencial del partido Movamos. Claudia Acuña, muchísimas gracias. Giovanni Contreras, también gracias por acompañarnos y le esperamos mañana en otro espacio más de Sin Filtro. Que tenga una muy feliz noche.